Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes, martes, quiero decir, martes, lo que sea, con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? Bien, Fernando, ¿cómo estás tú? Espero que te hayan celebrado como corresponde y a nuestros Sí, auditores sí, también. de celebrar. Eh, Muy ya, me cariñosa. parece, porque has sido un muy buen padre, eres un muy buen padre, yo lo sé. Así Trato, que hago lo posible. tú sabes que el dicho que dice, se necesita un padre para alimentar a 10 hijos, pero 10 hijos muchas veces no pueden alimentar un padre, tú sabes cómo es. Entonces, te lo Mm. mereces, está bien que te hayan reconocido celebrándote el domingo. Está muy bien. Yo lo he cumplido con mi deber, diría yo. Bueno, estimados amigos, vamos a partir con un tema que tiene que ver con la sumersión, la inmersión de la izquierda en reflexiones profundas. Y dicho sea de paso, ustedes recordarán que en muchos programas, y con Nicole también, hemos mencionado que el Frente Amplio es el vagón de cola del Partido Comunista. He dicho muchas veces que son la división infantil del Partido Comunista. Y quizás algunos de ustedes, especialmente los que vienen aquí para disparar algún comentario negativo, pero son muy pocos, habrán pensado que eso es resultado de mi, abro comillas, anticomunismo, que no es así, que el Frente Amplio es distinto. Pero resulta que me voy a acoger a lo que dice una persona del Frente Amplio, que yo no sé qué grado de dirigencia tiene, pero si hace declaraciones y se las toman nota en los diarios será porque tiene alguna importancia. Me refiero a una señora o señorita llamada de apellido Yeoman, no me acuerdo el nombre, un nombre muy raro. Gael, Yeoman, Gael, Gael. Gael Yeoman. Bueno, como dice el refrán, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Qué dijo a propósito de esta profunda reflexión en que ha entrado el Frente Amplio? Dijo que tienen o van a tener un programa de inspiración socialista. Yo diría de infección socialista, pero en fin, de inspiración socialista. Ahí está, pues, estimados amigos. Ahí está el Frente Amplio. Por eso que he dicho que es un vagón de cola el Partido Comunista, porque el Partido Comunista es, por así decirlo, desde tiempos inmemoriales, el concesionario vitalicio del socialismo en Chile. Tienen toda una doctrina detrás, una tradición, una historia. Entonces, de pronto emerge una nueva generación de cabritos que han incorporado a las vagas ideas que han logrado captar en algún folleto del Partido Comunista o alguna cosa así, le han agregado estos temas de hoy, la cuestión de los sexos, el medio ambiente y todo, 4, 5, 6 ítems más. Y con esa mazamorra han armado eso que llamaron el Frente Amplio. Pero en lo concreto, como se ha mostrado en muchas votaciones, votan con el Partido Comunista y ahora de frentón hablan de un programa de inspiración socialista. Así que si ustedes pensaban que yo estaba exagerando, ahí lo tienen. Bueno, muchos agradecieron la sinceridad de la diputada Gael Joumans. Ella es la jefa de bancada del Frente Amplio. ¿Y esto por qué lo dijo? Lo dijo porque están en 3 meses de reflexión. Vienen elecciones en el Frente Amplio. Están Y reflexionando. sí, pues están en periodo de ver cuáles son sus ideas, cuáles son Ah, no saben todavía. su Ya, ideario político, porque están haciendo una autocrítica. Pues sí, también. sí, no, Otra pues. palabra comunista, la autocrítica. Y ella dio una entrevista y varios le agradecieron por fin que tenga la transparencia de decir de qué se trata el progresismo que ellos dicen levantar, ¿no? Y en esa entrevista el diario El Mercurio dijo que estaban en condiciones, es decir, ellos como Frente Amplio, de levantar un proyecto económico de inspiración socialista, pero tiene un poco de confusión porque dice que ellos miran como referente a China. Entonces, ¿En serio? ya voy a hablar de eso, claro, mira el referente, Sí, ya cáchate. vamos a hablar de eso, pero aparte dice, ¿y si no Corea del Sur? ¿Qué? Pues, ¿No se habrá ok, equivocado de país? ¿No habrá querido sí, decir Corea del Norte? lo mismo pensé, que a lo mejor la brújula se le corrió, pero un poquito nomás, pues si están ahí, tienen una línea divisora Están en que la misma península. en la misma península, con un pie uno puede estar en Corea del Norte y con otro puede estar en Corea del Sur. Quizás puso un pie en ambos lados y dijo, ¿cómo se llamaba? Corea del Sur. No, era Corea del Norte, pero bueno. El punto es que ella da esta entrevista, claro, y dicen, qué bueno que sea sincera, pero que nos diga qué es lo que ella admira de China, po. Entonces, en la entrevista habla de un Estado fuerte, pero es que China no es solo un Estado fuerte. China es una dictadura. China es Fuerte. una dictadura que llevó a cabo cambios, transformaciones económicas y producto de la fuerza,
principalmente en un principio de la fuerza de su mano de obra, muy barata en un principio, las cosas han ido cambiando, pero producto de esa fuerza es que las democracias de Occidente lo fueron incorporando porque le servían a las democracias de Occidente y miraron para un lado. Acuérdense que estamos hablando de la época de la Guerra Fría, donde el referente socialista más fuerte en un minuto era la Unión de República, Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas. Eso cae, se supone que era el fin de la historia, entonces se supone que el socialismo ya no era una amenaza a las democracias, pero China, pasito a pasito, fue tejiendo esta dictadura con una economía muy fuerte, donde todos los países de Occidente la aplaudían porque al final les servía. Occidente se llenaba de leyes laborales más duras, de impuestos más duros, mientras mandaban a hacer a China por productos los mucho esclavos más chinos. baratos, mucho más competitivos, o compraban, en el caso de Chile, nos llenamos de productos más baratos, dado que en China las reformas laborales y esas no se llevaron a cabo. Hoy en día es distinto, pero China no hizo las reformas que se comprometió a hacer, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio. Un montón de normas que fueron comprometidas para que China fuera a incorporar en su momento a la OMC y a otros organismos, no las hizo, pero ya está tan metido en el sistema que, bueno, ¿qué le van a decir? Es China, ¿no? En fin, entonces, eso es lo que levanta el Frente Amplio, pero paralelo a eso, Estupendo. estupendo, entonces ya sabemos, cuando se vote por el Frente Amplio, que quieren un Estado fuerte, y me Con, imagino que un con partido sueldos, único. con sueldos de hambre, con gente esclavizada trabajando 16 horas al día, cosa que podamos exportar a mitad de precio que cualquier otro. Ese es el modelo chino. Y cámaras por todos lados, Claro, cosa que tú pones un pie fuera de tu casa, ya el partido sabe para dónde vas, qué es lo que estás haciendo, y de repente te llaman a las 4 de la mañana y te llevan a un campo de reeducación porque hiciste un comentario. así Ese es. es el modelo que le gusta a la señora Gael Yeoman. A ese es el que están mirando con los ojos, lagrimeando, de admiración, de veneración. Y resulta que esa cuestión, ese modelo, si existe, es porque se apoya en el cimiento del capitalismo. La economía, a pesar de toda la intervención del Estado chino, es una economía más o menos capitalista. Vean ustedes AliExpress, todas estas cosas que ustedes compran. Todas esas empresas, tú conoces más China que yo, me parece. Todas las empresas esas son empresas privadas. Por supuesto, el comisario puede estar meterse en cualquier momento, pero en el día a día funciona. Y eso ha mantenido, ese es el océano que se ha mantenido a flote el barco comunista. Y ese es el que mira con gran admiración Gael Yeoman. Qué bueno, ¿eh? Ha sido transparente, efectivamente. Claro, ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? En el caso del socialismo democrático, que muchos en Chile tienen muchas ganas que vuelva a existir o a levantar un proyecto alternativo y no se junte con la izquierda, cada vez pierde más fuerza. Por ejemplo, una entrevista, está muy activo Andrés Velasco, ¿eh? Algo hay ahí, muy activo. Creo que defiende más al ministro Grau que el propio Zapata, pero algo pasa ahí. Está muy activo, es de los pocos que ha ido a defender a Grau al Parlamento con respecto a la C junto con Marcel, una cosa muy rara. El responsable defiende a Grau, pero en el fondo se está defendiendo él. Bueno, pero ¿qué pasa? Que Andrés Velasco ha dado varias entrevistas y dice que el socialismo democrático se tiene que diferenciar de la izquierda, y hacer una alianza distinta, lo mismo es siempre, pero salió Vidal y otros diciendo que el proyecto de la izquierda debe ir siempre desde el Partido Comunista, la democracia cristiana, o sea, todo sigue igual como quizás fue en la época de Michelle Bachelet con la nueva mayoría, por lo tanto, ese grupo de autoridades o ex autoridades de la exconcertación o del socialismo democrático, me parece, por las entrevistas que le dio, mayoritario a la opinión de Andrés Velasco. Por ahí salen algunos intelectuales, que se yo, diciendo que tienen que separarse de lo ¿Cuál? que es la extrema izquierda, sería el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero me parece que la fuerza gravitante en el socialismo democrático tiene que ver con aliarse con la izquierda extrema, Frente Amplio y Partido Comunista, porque no tienen proyecto político. ¿Quién está intentando un proyecto político? Después lo dejo planteado para hacerlo después. Carolina Toá, una de las responsables de
la irresponsabilidad del Estado chileno con los niños de Haití. Tuvo que bajar un poco las apariciones públicas esta semana. Todos se han corrido bastante. Me decía por ahí alguien que ve los medios que yo no veo, que de repente hay un silencio absoluto, un silencio de cementerio en el mundo de los exministros del gobierno de Boris. De repente todos se callaron, incluyendo Boris, que estaba hablando como loco. De Sí, repente entraron a la clandestinidad, se submarinearon, como se decían. sí. Bueno, antes de seguir, amigos, les quiero recordar que este programa es auspiciado, como toda la semana, por el método EVE. Si usted quiere eliminar esas cositas, esa guatita, esa estría, la celulitis, no le va a resultar ninguna cosa salvo este método traído de Corea del Sur que fue hecho específicamente para eso. Mira, ya está bebiendo tan temprano la Nicole. Vodka era, ¿no Siempre. es cierto? No es que si no me tiritan las manos. Eso dicen todos los curados. Bueno, el método EVE es la única forma de eliminar esas imperfecciones. Yo les sugiero que entre al sitio de ellos, metodeve.cl, vean los detalles. Ellos tienen 3 locales en Santiago, en la comuna de Vitacura, en la quinta región están en Concón y en el sur en Los Ángeles. Amigos, hecho métodos traídos de Corea del Sur que son para eso. Sigo con compreoro.com, el lugar donde usted puede comprar oro o plata o las dos cosas en lingotes más de 99% pureza certificado por la Universidad Católica, y con eso usted no solo tiene una póliza de seguro, sino que tiene la verdad una inversión fantástica porque han subido y siguen subiendo de valor. Mientras haya desórdenes económicos, el oro y la plata suben, y cuando no hay desorden, como mínimo se mantienen. Así que es una inversión 100% segura. Continúo con AutoWolf, empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su auto en 24 horas frente a sus ojos. Usted ve cómo están trabajando, que es un trabajo serio, la garantía de usted mismo. Si el auto está demasiado aporreado, se lo llevan a un taller, pero está ahí 2, 3 días no más, y ahí tienen, digamos, más elementos técnicos y maquinaria para dejar su carrocería en muy buen estado. Mi auto viejísimo quedó como nuevo, como salido de fábrica el siglo pasado, porque es del siglo pasado. Y termino este bloque con flamenca.cl, el sitio donde usted ubica a artistas de ese arte español precioso, música y baile y gesto, es muy completo y están disponibles para funciones privadas en su casa o en algún lugar que usted haya arrendado a su familia para algún evento familiar, qué sé yo, puede ser un cumpleaños, han estado en muchos cumpleaños, puede ser un matrimonio, estuvieron en el cumpleaños de mi hija Flores, pueden estar en eventos corporativos también, en otros restaurantes, no solo en Casa del Jamón, están disponibles, ellos llevan el equipo, ¿ah? Usted no se tiene que preocupar de nada, el tablado, el equipo de amplificación de sonido, los micrófonos, ellos se encargan de eso. Bueno, continuamos, te quedaste con algo atragantado en la garganta, Nicole, dilo. Con algo atragantado, sí. Te decía que antes del caso de los niños de Haití, estaba surgiendo Carolina Toá como una figura que intentaba articular a la socialdemocracia, te iba a decir, Socialismo democrático. al socialismo democrático, dando muchas entrevistas. Y la otra persona, además que también se intentaba que fuera un articulador, era el ministro Elizalde, que está de viaje en todo caso, ha tenido mucho menos apariciones. Y ella, Carolina Toa, en toda la entrevista, diciendo que era necesaria una autocrítica y una reflexión sobre el proyecto político del sector, pero no diciendo nada, porque todo esto se trata de decir que el sector tiene que reinventarse, que tiene que tener un proyecto político, pero nadie dice qué. Nadie dice que se quedan en No eso, pueden. pues, en la ¿Cómo se parte podrían abstracta. Es que es un Y proyecto que no tiene capacidad de reinvención. Solamente pueden decir que se quieren reinventar. ahí voy con lo segundo punto, con el segundo punto, que tiene que ver que todos estos partidos políticos, sectores, como por ejemplo el progresismo en el Frente Amplio, o en el caso del mal llamado socialismo democrático, que al final siempre fueron progresistas, porque ellos se sumaron a todas estas causas identitarias, donde encontraron un nicho en el progresismo. Bueno, sus referentes también cayeron. Los partidos políticos en Chile necesitan referentes, no se dan en la nada. Algunos tienen un origen local, digamos, pero toda esta articulación de la izquierda en general se ha dado con referencias internacionales. Y el referente de lo que era el Frente Amplio, el referente de lo que era el socialismo del siglo XXI en la región,
se fue cayendo como un dominó y me parece que la estocada final es lo que está pasando en España con Sánchez y Zapatero, que no es menor, porque de ahí sacaban todas las ideas. Si ustedes ven al... Perdón, por eso creo que Gael Youmas dice, miro a China. Porque no puede mirar a España, po. Entonces, ¿a dónde mira? ¿A la Unión Soviética? No, pues entonces dice, miro a China. Y mira a China porque no puede decir que mira a España. El Frente Amplio, el Podemos en España, cayó y cayó en casos de corrupción que creo que podría ser el mismo caso en Chile, pero es que acá tú sabes que hay como temor de, no, pues los acuerdos, la política, no, pues si nosotros somos distintos. Bueno, sería lo mismo si acá hubieran los cojones de investigar o de llegar al fondo, pero no la hay. El punto es que el Podemos en España terminó siendo un partido político de vándalos y Sánchez, cuya señora ya le requisaron el pasaporte, Sánchez y su círculo cercano, todos implicados en casos de corrupción. Y Zapatero, que era el padre, el abuelo, el alma mater de todo esto, Al caído en Capone. desgracia judicialmente porque se decidieron a investigarlo. Entonces, cae todo eso y no hay referentes. ¿Dónde hoy el Frente Amplio puede encontrar referentes que no sean China? Y hagámonos la misma pregunta con respecto al Partido Socialista o a Carolina Toá, que es del PPD, pero que representa a esa izquierda que no sabe si aliarse o no con la extrema izquierda, pero se van a terminar aislando, en eso están. ¿Dónde buscan referente? Entonces, como no las hay, es que se pierden en estas abstracciones y van a terminar en lo mismo, en decir, ¿y qué pasa con la autocrítica? De repente por ahí unas ideas del Estado fuerte, donde el mercado no llega, lo mismo de siempre. Pero realmente un proyecto político hoy, 22 de junio, mientras grabamos, no lo tienen. Por eso al final terminan en esta palabrería y terminan además aliándose con el Partido Comunista, porque el Partido Comunista la tiene clara. Ya vamos a hablar del aniversario del Partido Comunista. Cuando hay alguien que la tiene clara, funciona como una fuerza centrípeta para el resto. Bueno, sí, esa es la clave de los liderazgos, siempre ha sido ese, pues Nicole, efectivamente. El liderazgo no es un tema de personalidad y de aporrear una mesa y ser encachado, es un tema de quién es el que tiene las ideas más claras, malas o buenas, pero claras, respecto a un asunto. Ese es el seguido, eso uno lo ve hasta en la vida cotidiana. ¿Ah? Oye, se juntan los amigos y no saben qué hacer y alguien dice, oye, ya, vayámonos al casino de Viña a jugar. Bueno, ya van. O sea, ese es el liderazgo. El Partido Comunista tiene ese liderazgo no porque sea una fuerza creativa, al contrario, una fuerza embalsamada hace rato, pero tiene una figura, un perfil claro. Entonces, a ellos se ha enganchado el Frente Amplio que está mirando con ojos lagrimosos a China. A Podía haber China. escogido algo. Yo podía haberse quedado callado por último si no había nada que escogiera. Podía haber dicho, estamos mirando la figura de Bernardo Higgins por último, no sé, o Arturo Prat. No, China, weón. Por Dios, qué mal la puntería. Entonces, el socialismo democrático en sí no es nada. Eso no es. Si uno lo piensa bien, es una patota, más o menos como la de España, quizá un poco menos corrupta, pero quién sabe. Una patota de personajes que llegaron de todos lados. El caso más claro del PPD, que era eso, ¿no? Todos los que venían de vuelta del Partido Socialista formaron el PPD. Ustedes quizás se olvidaron, yo me acuerdo porque soy viejo perfectamente. El partido instrumental para vencer a la tiranía de Pinochet y traer la democracia. Los socialistas que profesaban el marxismo, bueno, o profesan el marxismo todavía y por lo tanto son otro carro del tren comunista, no el de cola, pero un carro el coche comedor, digamos, del tren del Partido Comunista, o no son marxistas y en ese caso, ¿qué diablos son, pues, Nicole? Y ahí está la vaguedad más absoluta y por eso se dan vuelta y al final terminan repitiendo clichés y siguiendo y sumándose al Partido Comunista. Una y otra vez hemos visto ese espectáculo, ¿no es así? Buscando la tercera vía de Tony Blair, ¿te acuerdas? Cada vez que sale un referente, ahí encuentran, pero resulta que en el mundo la izquierda no es el momento de la izquierda, pues está debilitada. Y está debilitada por muchas razones. Entre ellas, en que en el caso regional, bueno, después vamos a hablar de cómo cambió el color regional con la elección de Colombia y Perú, pero en el caso regional, el socialismo Perdona, del yo siglo no sé, XXI, no he visto la prensa, perdóname, que ganó Colombia de... Abelardo Spiriela, sí, pero por un margen muy pequeño y con pero ganó. no con mayoría en el Congreso, va a estar difícil, pero ganó.
efectivamente ¿Y, ganó, salvo y las lo de Perú palabras de está Petro. resuelto? ¿Cómo? ¿Y lo de Perú ya se zanjó? Lo de Perú se zanja en julio, pero Keiko Fujimori lleva más de 30.000 votos. Son pocos, ¿ah? Los Sí, márgenes ya son estamos, pequeños. estamos igual que Más de ayer. 30.000 votos, entiendo, arriba de su contrincante, pero los márgenes son pequeños, por eso la gobernabilidad no va a estar fácil, sobre todo con respecto al Congreso en Colombia. En Perú no, porque Fujimori tiene una bancada más grande, una coalición más grande. En el caso de Colombia, Abelardo Espriella no quedó con mayoría, entonces, bueno, vamos a hablar de eso, pero el punto es que el socialismo del siglo XXI, que se fue desarrollando posterior a la caída de la Unión Soviética, donde se juntaron en Brasil para formar todos estos grupos tipo Foro de Sao Paulo y todo eso, se fue tejiendo este socialismo del siglo XXI, que habría que decir que fue exitoso, pues si llegaron al poder, pues, O pero sea, un desastre en su gobernanza o y en sea, su gobierno, exitoso, porque exitoso desde el punto de vista electoral. pues claro, pero un derrumbe para los países, un Un desastre. derrumbe para los países y sobre todo porque además fue muy fuerte del punto de vista de la referencia y también de la plata que sacaba para afuera para financiar campañas Chávez y después Maduro. Venezuela es un país rico, tiene petróleo, tenían plata. No hablemos de cómo está su pueblo, su población, la gente, porque eso siempre terminan en la pobreza. Pero el punto es que Venezuela, como referente del socialismo siglo XXI, tenía el poder económico para sustentar todas estas redes, estas campañas, para que salieran presidentes que fueran de ese sector político. Entonces, fue muy fuerte, pero eso se cayó. Entonces, estamos en el periodo en que no tienen referente el Partido Socialista, en Chile no los tiene, por ahí algunos personajes, pero en el fondo no lo tienen. Y el Frente Amplio, con el progresismo también de capa caída, con organismos internacionales que son los que proponían, promovían y financiaban también la agenda del progresismo de capa caída, principalmente porque Estados Unidos además les quitó financiamiento. Todo eso al final ha sido el pool, ha sido la suma para que uno vea que estos partidos políticos en Chile no tengan injerencia, pierdan, están más débiles. Entonces ahí tenemos la mirada de Gael Yomas y que debe ser también del resto. No así el Partido Comunista. Celebró sus 114 años el O fin de sea, semana. es un anciano, un valetudinario político del Partido Comunista. Sí, pero en Chile es sorprendente el nivel de afiliados que tiene. Electoralmente antes tenían un 5%, no eran más, pero aumentaron. Llegaron a la última elección, no llegaron al 10, creo que 9 o 10%. Tienen senadores, tienen diputados, y estamos hablando no de un progresismo, sino que estamos hablando del comunismo. O sea, algo derecho, Genial. algo Algo honesto, somos genial. comunistas, nos lo están escondiendo y la gente vota por ello. Ser comunista es ser partidario del régimen político, social y económico más ruinoso y criminal de toda la historia humana, lo cual expliqué el día sábado con cifras, con datos que están documentados plenamente. Lo Es escuché. increíble que haya gente que sea comunista. Pero los jóvenes, que son los que le han dado más fuerza al Partido Comunista últimamente, los jóvenes de cada nueva generación, y yo ya he podido observar el crecimiento de varias generaciones, yo fui parte de una de esas generaciones, siempre se suman a estas tonterías. Acuérdense los jóvenes alemanes que se sumaron al nazismo. Claro. Acuérdense los niños chinos que se sumaron a la revolución cultural y mataban a sus profesores. Claro. Y ahora se suman a los comunistas porque los comunistas les ofrecen una fórmula simplista sobre el mundo, la galaxia, el futuro, el pasado y el presente. Entonces eso es lo que les da fuerza. Luego esos jovencitos, medios tontones, crecen y algo se pega en la cachada y se empieza todo eso a desvanecer. Pero luego llega otra generación y aparece quizá el Frente Amplio. El Frente Amplio también cosechó de la nueva generación. Y luego aparecerá, no sé, por los partidarios de cualquier cosa, y ahí van a estar los jóvenes sumándose también y vociferando en las calles. Lo de siempre, eso no tiene remedio, tiene que ver con la falta de cerebro de los jóvenes en general. Y entre paréntesis, cuando digo eso, quiero aclarar un punto para los que dicen, lo que pasa es que usted es un viejo de mierda, que está picado con los jóvenes. No, estudien un poquito los textos de neurociencia y van a ver que se ha descubierto lo que los viejos sabíamos hacía mucho tiempo, que la gente más joven no tiene, no solamente le falta experiencia, sino que no tienen bien desarrollados los lóbulos frontales. Es un hecho que se ha estudiado.
no tienen desarrollado suficientemente la parte del cerebro que piensa, reflexiona y controla. Entonces por eso son tan llevados por las hormonas, por los entusiasmos y por las novedades políticas, porque viene a profetizarles algo, el que viene a predicarles una causa. De eso se aprovechó el Frente Amplio, de eso se aprovecha parcialmente el Partido Comunista. Es nada de nuevo, nada de raro, ninguna novedad en eso. Pareciera ser que en Chile al Partido Comunista en un momento se le miraba de una manera muy ingenua y es porque de a poco, desde los 90 fue ingresando pasito a pasito a funciones en el Estado y quien más llenó de gente del Partido Comunista la Bachelet. administración fue Bachelet uno y luego en Bachelet 2. Y no es menor porque lo que orienta el trabajo de quienes son comunistas es el comunismo. Sí, puede que digan que, pero sí es fracasado, pero bueno, miran a Cuba y lo aplauden. Y eso es lo que pasó en la celebración de los 114 años del aniversario del Partido Comunista. Se gritaba libertad, libertad, así con el puño alto. Libertad, libertad. Y entró el embajador cubano a saludar y fue ovacionado. También entró el embajador chino en todo caso. Fue un representante de la embajada rusa, pero a quien más se aplaudió fue al embajador cubano. Y qué es lo que, bueno, estaba Cataldo, quien estuvo en el Ministerio de Educación, si esto no es menor, pues si No, lo que dirige el trabajo de una persona que es del Partido Comunista es la ideología, pues. Entonces, no. en fin, no es menor. Estaba Jara, ¿te acuerdas que Jara era la Estaba representante reflexionando. de la centro izquierda, Jara la representante de la centro izquierda en la segunda vuelta, y el punto principal en la celebración de estos 114 años fueron las palabras que se le dedicó a Cuba. Eh, Hoy Cuba somos todos, dijo Carmona. Y aplaudieron al embajador cubano y hablaba de la retribución que hay que hacerle al pueblo cubano, Lorena Pizarro, en ese caso la diputada del Partido Comunista, diciendo que el problema de Cuba es humanitario y por lo tanto lo que quiere hacer el Partido Comunista chileno es juntar ayuda para ir al resguardo y a poder colaborar con la población cubana. Y aquí se mezclan varios conceptos. El problema de Cuba no es humanitario, eso es una consecuencia. El problema de Cuba es su régimen político y su régimen político es socialista. Y ese régimen ha traído el, la Y declive, ha traído digo una ¿cómo se cosa, dice? El desastre de lo que está convertido Cuba hoy. Te quiero hablar de la reforma. Dime, Fernando. no, estaba pensando, ¿qué es lo que se supone que pueden celebrar los comunistas ¿Qué es lo que pueden celebrar? ¿Qué cosas Es- son dignas de ser celebradas en la historia del comunismo en el mundo? Los 100 millones de muertos que juntaron entre rusos, chinos, Vietnam del Norte, Camboya, etcétera. La ruina económica de los países europeos que estaban en el Pacto de Varsovia y que finalmente se sacaron de encima de ese régimen. ¿Qué es lo que se celebra? La, la huida de 6 millones de personas de Venezuela. O sea, ¿qué es lo que celebran? ¿Cuáles son las cosas dignas de celebración que celebran los comunistas? Quisiera yo saber. Y fíjate tú, ¿ah? Cuba, el paraíso comunista, donde llega a aparecer el hombre nuevo, hay que ir a ayudarlas ahora para que puedan comer un plato, después de hacer una cola, por supuesto, porque en Cuba no hay un supermercado donde usted entra a comprar. Usted tiene que hacer una cola frente a un local del Estado donde le dan su cuota semanal de un huevo por nuca. ¿Qué es lo que celebran? Me pregunto yo. ¿Qué es lo que celebran? ¿Qué es lo que celebran de Cuba? ¿Qué es lo que celebra el embajador de Cuba? Y los rusos, no se supone que se acabó el comunismo en Rusia, y ahí estaban los rusos. Es realmente una tribu que yo no los puedo comprender qué es lo que celebran, qué es lo que defienden, qué es lo que promueven, cuando todo lo que rodea el comunismo ha sido pura masacre y fracaso. Esto no es una invención de los anticomunistas, es un hecho histórico. Esto es un hecho tan histórico como, digamos, la batalla de Waterloo. Ruina y genocidio. ¿Qué diablos celebran, dime tú, Nicole? Bueno, pueden celebrar que en Chile puntualmente que tienen senadores y diputados, algo muy excepcional en todo caso en el mundo. Pueden celebrar que aquí se les trata con guante blanco porque cuando hablan nadie realmente les pregunta las cosas de fondo. Así que
del punto de vista de su realidad nacional, sí pueden celebrar, me imagino yo. Ahora, al embajador de Cuba, claro, ¿qué puede celebrar el embajador de Cuba? Lo que celebra es que en algún sector, me imagino, siguen creyendo que las razones de la situación de Cuba tienen que ver con el embargo de Norteamérica, que es la Sí, narrativa que ellos el levantan. villano, el El villano. villano. Pero quiero volver al punto de con respecto a esta situación humanitaria, porque Carmona lo repitió varias veces y quiero insistir en este punto para poder hablar de algunas reformas que han salido ahí. No es una situación humanitaria, eso es una consecuencia. Son razones políticas y políticas porque tiene un régimen socialista. Y en base a eso, resulta que veía algunas personas en redes sociales y algún tipo de columnas por ahí hablando de que por fin Cuba, después de la Revolución Cubana, que estamos hablando de la década del 50, entró en razón y van a comenzar a hacer reformas. Se equivocan, lean bien porque se quedan con la baja. Efectivamente, Cuba anunció que van a hacer reformas. Pero lean las reformas antes de empezar a hablar de que Cuba por fin entró en Vio la razón luz. y va a hacer reformas. Resulta que no se sabe específicamente qué reformas, sino que simplemente el Comité Central del Partido Comunista de Cuba dice que el paquete de reformas económicas que fue presentado por Díaz de Canel tiene que ser aprobado por el Pleno Extraordinario y la idea es liberalizar, igual dicen un poco eso, y descentralizar un poco la economía producto de la crisis que está cada vez peor. Las propuestas van a responder, dice el Partido Comunista Cubano, a la lógica de desarrollo de este periodo histórico, dice, y no representan una desviación del proyecto socialista. Y para Bueno, reforzar el mensaje, un miembro del buró político leyó una declaración de respaldo al expresidente Raúl Castro, que sigue siendo la figura central cubana, y que dice que Castro está plenamente de acuerdo con estas reformas, las voy a poner entre comillas, convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias van a salir buenas ideas, pero nadie sabe realmente qué es lo que van a hacer. Simplemente hay que entender que todo el buró político cubano quiere sobrevivir, que se les mueran cubanos, que vayan a los hospitales porque no tienen insumos. ¿Ah? Les voy a contar un caso pero impresionante. antes que cuentes el caso, déjame hacer un comentario respecto a dos puntos de lo que tú has dicho. Primero, que todo esto lo están resolviendo a puertas cerradas el Partido Comunista, no le están preguntando al pueblo cubano. Para Y a salvar los el culo, gringos, por supuesto, como tú dices. claro. Tú no dijiste culo, lo digo yo, pero para salvar el pellejo. Y segundo, no hay nada de original en esto. En la Unión Soviética, en 1921 o 22, por ahí, cuando ya estaba fracasando, apenas empezaba la revolución bolchevique, cuando estaban hambriándose, y eso igual seguiría y produciría millones de muertos, inventaron una cosa que se llama la NEP, que fue la misma cosa que está anunciando el Partido Comunista Cubano, liberalizar la economía. Entonces, por un tiempo dejaron que los repelentes burgueses volvieran a crear riqueza, volvieran a hacer funcionar las cosas, y cuando lograron hacerlas funcionar un poco, los mataron a todos otra vez y volvieron a lo mismo. Así que ahí tenemos a los cubanos repitiendo la misma fórmula. Hagámosle engañemos una vez más a estos hueones de los yanquis que siempre los engaña a todo el mundo, ahora son los iraníes, y hagamos reforma. Nosotros sobrevivimos, la economía va a surgir un poquito porque vamos a dejar que la gente haga lo que tiene que hacer y emplee sus energías, sus fuerzas y sus ganas. Y una vez que salgamos de este apuro, otra vez los matamos a todos, o los fondeamos en alguna mazmorra, o los sacamos a patar en el poto, y volvemos a lo mismo de siempre porque seguimos siendo comunistas. Eso es lo que están diciendo. Nada nuevo, Nicole. Se repite la historia. Se repite la historia y además lo están haciendo porque efectivamente hay una presión gigante de Estados Unidos, eso es Mm, así. Pero que las reformas vayan en el sentido de lo que veo que algunos columnistas plantean, no se ve por mm. dónde, puede que esto pueda cambiar y que la presión norteamericana sea tan fuerte que al final logren algo, pero del punto de vista de lo que se está haciendo actualmente, no va en ese sentido. Y en segundo lugar, decir que Cuba tiene economía, pues. Si Cuba no solamente funciona mal, o sea, perdón, no es que funcione mal por el embargo.
Cuba funciona mal porque su economía está centralizada porque tiene un modelo socialista. Y están así, que para que la gente sepa, que ellos tienen un tratado de asociación con Europa. Europa comercializa con Cuba. Lo que pasa es que lo que se comercializa queda en manos de el Partido Comunista Cubano. No le llega a la gente. Ese es el problema. ¿Y qué pasó? En la semana pasada, todo Europa es tan Sí, hipócrita que es Europa. di La lo que Eu- quieras. Se lo merecen todos. Europa no existe ya prácticamente. No sé lo que es Europa hoy en día. La Eurocámara aprobó condenas contra la represión cubana por primera vez, ¿ah? Y contra Nicaragua. Y en esa discusión el Parlamento Europeo se dividió porque resulta que en el Parlamento Europeo quienes representaban a partidos políticos de derecha decían que había que suspender inmediatamente el Tratado de Asociación Estratégica con Cuba, mientras que los partidos de izquierda, algunos ecologistas, ambientalistas, decían que por ningún motivo que había que seguir comercializando con Cuba. El punto es que al final, mira lo que es el texto muy a la Europa, ¿eh? Esto es muy de Europa. Eh, el texto que salió adelante dice que van a suspenderlo en un futuro si es que Cuba sigue reprimiendo a su pueblo y no hace los cambios. Es decir, no bastan estos más de 60 años en reprimiendo a la gente, sino que ahora le advierten a Cuba que van a suspender el acuerdo. Entonces, decir eso, hay comercio en Cuba, no tiene que ver con el embargo. De hecho, hay ferias. Por favor, vean los videos si hay. Se hacen ferias, igual que como se hacen ferias en China o en Chile, como la FISA, digamos, se hacen ferias de intercambio comercial. Lo Sí, que sí, pasa es que no funcionan. Y no no funciona. funciona porque son comunistas. Bueno, sí, por algo en China cambiaron el sistema económico, pues sí, es tan simple. Es muy simple. El salto hacia adelante de Mao Zedong, que trató de industrializar de un paraguaso un país agrario, causó una hambruna que, como contaba el sábado, no se sabe si son 20, 30 o 50 millones de muertos. Las economías socialistas no funcionan. No funcionaron en Rusia, no funcionaron en Polonia, no funcionaron en ningún lado. Entonces, Zhou Enlai dejó que se desarrollara una economía relativamente libre en China y ahí empezó el crecimiento de China y se convirtió en el segundo poder económico del mundo. No por el comunismo, sino por lo contrario del comunismo. Por mucho que ellos se metan y se controlen, y cuando meten y se controlan, crean crisis. Una de las grandes crisis de la economía china en este momento es el resultado precisamente de las intervenciones del Estado en el área de la construcción, en el área bancaria. Lean un poquito de lo que está pasando en China y después la veneran, como hace la Yeoman, que no tienen ni idea de dónde están parados. La verdad es que esta gente es muy ignorante. Entonces, China, estudien un poco qué es lo que es China, cómo se desarrolló China y qué es lo que sigue siendo China y qué es lo que va a hacer mañana China. Que China está en una crisis gravísima en todos los sentidos. Bueno, y lo de Cuba, como tú dices, han podido comerciar con medio mundo. Lo del embargo ha sido duro, pero mucho más duro ha sido el gobierno, el pésimo control. Es un poco lo que se ha visto en Venezuela. Era un país Sí, claro. petrolero, pero los pelotudos que pusieron a cargo de las empresas petroleras, los comisarios de Bigote, Barbita y Bigote, con el carnet del partido, con el madurismo y con la revolución y con la cacha de la espada, no, eran unos flojos de mierda, eran unos incompetentes y se hundió la industria más grande que tenía Venezuela. Es increíble. Bueno, y los vimos acá en Chile, pues. Si los tenemos en vitrina acá, la clase de cagada que dejaron en la economía, incluyendo el señor Marcel en el recuento, que ahora se anda paseando dando cátedra. Y me extraña que Velasco, al que yo creía más inteligente, se haya sumado a él. Pero parece que me he estado equivocando mucho con los juicios de las personas. Como estoy viejo, me he puesto más benévolo. Entonces estoy creyendo cosas que nunca debí creer. Bueno, ahí están. Ahí está entonces el mundo de la izquierda como tú, volviendo al principio lo que tú decías, en retroceso en toda América Latina, por al menos por el momento. Por el momento, porque son Mm. ciclos políticos, no se estancan en el tiempo. Y también va a No. depender al final de cómo lo haga Abelardo Espriella, cómo El lo haga extrema derecha, Fujimori, extrema derecha. cómo lo haga Kast, en el fondo. Pero del punto de vista regional, ¿cuál es el mapa que tenemos hoy en día? Que solo está Brasil, que va a elecciones este año, le va a competir a Lula. Tú sabes que Lula se vuelve a Oye, dijo presentar. que no era de izquierda, ¿ah? Hizo Dijo que una era declaración. sindicalista Sí, se está corriendo del elige- izquierdismo.
se está corriendo. Bueno, eso es un buen político, me imagino. Saber, No, fresco de saber, raja, un fresco de claro, raja, todo dar el hay que guatón. nacer, hay que nacer Sí. así. Sí, fue en el G7 y le filtraron un audio y dice, yo nunca he sido de izquierda, yo siempre he sido yo siempre No, ¿cómo fundador se le del Foro de ocurre? Sao Paulo, ¿Cómo se el le Grupo de ocurre Puebla. izquierda? Yo Claro, no. la, Oye, la, eso es como negar a la, Cristo 3 veces. Más o la menos. gran trama de corrupción del continente, Odebrecht, creada, diseñada por Lula, claro, a lo mejor es más corrupto que de izquierda, puede ser, pero lo que hacía Odebrecht era financiar a políticos de izquierda, no financiada de derecha. Bueno, el punto es que, claro, le filtran ese audio en el G7 y dice, no, yo nunca he sido de No, izquierda, yo he yo sido un no, yo no. sindicalista, porque él, acuérdate, el Partido de los Trabajadores, como si eso significara algo. Pero él dijo que se iba a presentar por una especie de, a ver si tú estudiaste sociología, yo no lo entiendo, eh, como responsabilidad al pueblo brasilero, una cosa así, como que, Bueno, un fresco de raja nomás, el guatón claro, guachuchero, no hay que buscarle tantas explicaciones. Y ahora sí, voy a ir a otro bloque, estimado amigo, partiendo con esta empresa nueva que está teniendo un tremendo éxito, así que si usted quiere participar, vaya apurándose, que es pontara.cl, ahí la ubica, esta empresa que es más que una editorial, más que una imprenta, más que un taller literario, es muchas cosas en uno solo. Aquellas personas que quieren publicar un libro o que ya tienen escrito o que quieren escribir un libro que tienen en mente, pero no lo han escrito, no saben cómo empezar, no saben cómo publicar, a quién llevarle las cosas. Mucha gente se da vuelta en esa situación. Bueno, Pontara les da una solución, les recibe su material, los ayuda a darle mejor forma si acaso hay problemas formales de escritura, de redacción, los ayuda a mejorar su trabajo, los pone en contacto con quienes tienen alguna experiencia en escribir, vuestro servidor, entre paréntesis. Eh, Después se ve el tema de cómo publicarlo, después se publica, después se difunde todo el paquete completo, estimado amigo, para aquellas personas que con muy buenas razones quieren publicar algo que les parece importante, interesante y no hayan cómo hacerlo. Entonces, pónganse en contacto, ahí los van a, desde el primer momento, o sea, desde el momento en que usted tiene una idea para adelante, en pontara.cl. Esto es un emprendimiento absolutamente original y nuevo, no solo en Chile, ¿eh? No solo en Chile, no hay ninguna parte del planeta una cosa como esta. Seguramente van a aparecer copias, pero esto es nuevo, totalmente. Sigo con Edisur, a propósito de editoriales. Esta es una editorial que publica muchos libros de autores conocidos y que tiene una librería en Compañía 1025, donde usted puede adquirirlos a precios muy razonables, libros bien hechos. Tienen también en edisur.cl una sección en el sitio web de libros digitales, archivos que usted puede bajar por muy poca plata a su Kindle. Continúo con servicios logísticos de ingeniería, la empresa que revisa cómo están dando su logística, el movimiento físico de su empresa, detecta las fallas donde usted está perdiendo plata, cliente, una hemorragia que a veces no se ve, le ofrece una solución y le busca el personal adecuado y, y, y. Hasta ahí llegamos por el momento. Vamos adelante, Nicole, dele. oye, volvamos a los niños haitianos, que es una de las noticias más importantes. Es efectivo que se han estado encontrando, no todos. Hay que No, entender que, hay que entender que solamente se está buscando 64 niños por un mostreo, ¿ah? El fiscal la semana pasada dijo que eran más de 200 y se puede llegar a 6.000 que hayan entrado. El punto es que el Estado chileno no tiene claro, no tiene idea de cuántos niños haitianos entraron y en qué condiciones. Lo que sí sabemos es que se vuelve a repetir un patrón y es muchas instituciones del Estado funcionando de una manera descoordinada, muchas autoridades de esas instituciones eso. sabiendo que se estaba cometiendo una irregularidad, una ilegalidad o un delito derechamente y no hicieron nada. Y en esto quiero ir como en algunos detallitos, porque hay cosas, igual es todo lo que todo lo que rodea a la inmigración haitiana es extraña. Todo lo que rodea la inmigración haitiana es oscuro. Y esto no tiene que ver con los haitianos propiamente tal, porque ya salieron algunos para poder desviar el foco, ¿ah?
no hay que criminalizar a la población haitiana. No, si nadie está criminalizando a la población haitiana, aquí lo que se está criminalizando, si es que esa es la palabra correcta, pero no la es, son a las autoridades que frente a sus ojos se cometieron irregularidades o delitos derechamente, si es que lo prueban, y no hicieron nada. Esa es la criminalización. Entonces ahora está como de moda decir, aquí lo importante son los niños, no desviemos el foco. Después las responsabilidades políticas. No, 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 no. Aquí lo importante no es que no sean los niños, evidentemente son los niños, pero aquí lo importante es llegar al fondo de la verdad de lo que sucedió. Porque esa verdad, según como sea, podría darnos a entender que producto de una voluntad y también de una idea política de que la inmigración era un derecho a todo evento, se abrió el mapa para que actuaran grupos criminales o para que las instituciones no cumplieran la ley de Chile en cuanto a la inmigración. Entonces, dicho esto, también, antes que se me olvide, Fernando, que te lo comentaba antes de entrar al programa, también considero que hay una especie de hipocresía o cinismo, no sé cuál sería la palabra más correcta en este caso, con respecto Hipocresía. a hipocresía, con respecto al escándalo en torno a los niños, no porque no se lo merezca el escándalo, porque el escándalo debe ser, sino que porque vuelven a hablar con respecto a los derechos de los niños, y aquí se vulneraron los derechos de los niños. Al Estado chileno se le mueren niños que están a cargo del Estado chileno. El caso de Lisette Villa, ¿se acuerdan que estaba a cargo del Sename y que falleció producto de un ahogo porque una persona que estaba a cargo no tenía idea de cómo funcionar? No son personas profesionales, sino que era cualquier persona contratada por el Sename y se ahogó. ¿Se acuerdan? Eso fue en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Todos éramos Lisette Villa, todos éramos niños, un escándalo nacional. Después viene Sebastián Piñera a hacer una reforma al Sename, pero resulta que durante el gobierno de Gabriel Boric no solamente han muerto niños a cargo del Estado, sino que además se han desarticulado bandas que funcionan afuera de las casas protectoras, de estos organismos que funcionan para el Estado chileno, que son de acogida. Se han desarticulado bandas de prostitución, miren los casos en Valparaíso. Niñitas a cargo del Estado que salen como Pedro por su casa de esos hogares y que son prostituidas. Hay una cantidad de casos infinitos. Entonces, la conclusión que podemos llegar, no solo por los niños haitianos, es que el Estado chileno no es capaz de hacerse cargo de los niños, nunca lo ha sido, y que se dedican a crear listados de derechos de la niñez con instituciones infinitas. Ahora ha hablado el director de la Defensoría de la Niñez, de los derechos de la niñez, habla pero bueno, antes había otro. ¿Y dónde estaba este señor o el otro, digamos, en la época de Gabriel Boric, cuando ya se estaba hablando de las irregularidades de los niños? Hay videos en redes sociales cuando se paraba Johannes Kaiser en el aeropuerto grabando la entrada de niños a cargo de un adulto, entraban 30 niños, o cuando se paró el diputado Rubén Oyarzo, que ya no es diputado, yo lo entrevisté, por eso lo sé. Tengo una entrevista de noviembre del año 2025, filmando la entrada de niños y nadie hizo nada. Entonces, no, no, no. Hipocresía absoluta del Estado Bueno, chileno. ahí está la distancia abismal que hay entre las posturas, las leyes, los organismos y la acción, la eficacia. Este es un país de mucha fachada y poco contenido. Para mí quedó como símbolo todo eso ese personaje que salió entrevistado en el Mercurio, a propósito del incendio en Valparaíso hace ya 3 años, ¿no? Que dijo, estaba a cargo de la sección Quinta Región, supongo que se llamará, otro organismo creado así de papel para la prevención de los desastres y la cacha de la espada. Y dijo, bueno, yo esperé que hiciera algo con AF. Ahí está. Funcionarios que llegan a calentar sillas, a intercambiar oficios, pero que no operan. Porque la acción, estimado amigo, y esto va incluso más a fondo de lo que uno querría creer, tiene que ver un poco incluso con la cultura latinoamericana en general. Una cultura parlanchina, una cultura habladora, una cultura cantinflera, pero que es pésima para la gestión. Y en Chile eso además se cubre con un emplasto de formalidad de las instituciones. Se habla mucho de las instituciones. En otros países no. Son despelotados, digamos, sin discurso. Aquí hay un discurso.
Entonces el discurso agrega una y otra organización donde van a dar los camaradas, digamos, a cobrar su sueldo y a calentar sillas y no actúan. Y entonces la ministra del Interior se descarga el tema de los niños haitianos diciendo que mandó un oficio. Y hasta ahí llegó su gestión. El tema es muy profundo, incluso va más allá de la cuestión Vaya. política, va a la manera como está constituido el ser chileno, la antropología nacional, poco dada a la acción y muy dada al palabrerío, muy dada a la flojera y poco al trabajo, muy dada a las apariencias y no al contenido. Eso uno lo ve en todo orden de cosas. Y nos jactamos de estas formalidades. Acuérdate por cuánto tiempo en Chile nos hemos creído en un momento dado los ingleses de Sudamérica por esas formalidades externas. Después el país serio que mandaba un iceberg a España porque Ajá, éramos un verdad. país frío. O sea, puramente, eso se llama hipocresía. Es decir, tú eres una cosa, pero aparentas otra y te pones una máscara. Eso significa hipócrita, una máscara. Y hablas, y hablas, y hablas de los niños en este caso, y los niños, mientras tanto, entendís tú, en los organismos donde tienen que ser cuidados, ponen, digamos, contratan a cualquiera, probablemente alguien del partido de turno, que no tiene idea y se les ahogan, se les mueren por todos lados. Eso es nuestro país y nuestro continente, lamentablemente. Antes de que le devuelva la palabra a Nicole, les quiero recordar, amigos, unos cuantos consejos que hacen posible la existencia de este programa, pero que además son productos y servicios de utilidad para usted. Por ejemplo, si usted está pensando en iniciar una actividad industrial, empresarial, yo le sugiero que se ponga en contacto con gires.cl, un ingeniero mecánico que tiene una empresa que hace toda clase de estudios relativos a la factibilidad de su empresa, la parte de ingeniería, de diseño de ingeniería, que va incluso al detalle de asesorarle a usted en qué clase de maquinaria o elementos de infraestructura hay que adquirir y dónde, el paquete completo de este ingeniero que lleva 25 años exactamente haciendo esto en todas las cosas que tengan que ver con la construcción, edificación, implementación física de emprendimientos empresariales. Gires.cl. Continúo con otra empresa, esta vez vinculada a las leyes y a la defensa o al ataque, según el caso, salinasyojeda.cl, un bufete de abogados especialistas en temas civiles, con mucha experiencia, con muchos éxitos, que están a su disposición en un tema que va a llevarlo usted a un tribunal. No se confíe simplemente en la recomendación de la tía. Tú sabes que podía haber sido el tío, pero podía haber sido la tía. No, eh, hágame caso a mí y póngase en contacto con salinasyojeda.cl. Sigo con La Bollería, una empresa de banquetería y pastelería también. Si usted tiene que organizar un banquete o un almuerzo, una cena de gran calado, por la cantidad de invitados y por la calidad mínima que tiene que tener una cena, póngase en contacto con un banquetero. Y en este caso ese banquetero es La Bollería. ¿Cómo los ubica? Nosotros lo conocemos, ¿ah? Estoy hablando de alguien que conozco sus productos. Lo ubica en Instagram, La Bollería Pirque. Y termino con Lascar Comunicaciones. No, no he terminado, pero por ahora. Lascarcomunicaciones.cl, una empresa de comunicaciones muy completa que le ofrece el servicio integral. Desde ver cuál es el beneficio de su producto y servicio, cómo decirlo, que sea de forma clara y potente, por qué medios decirlo, y luego ir evaluando los resultados y si es necesario hacer modificaciones, hacerlas. El circuito completo de la comunicación. No meramente inventar una frase y chao. Comunicar realmente para que usted llegue a existir en este mundo despiadado, donde si usted no lo conocen, usted se muere. Se muere nomás, po. Ya. Adelante, Oye, Nicole. sí, quiero hacer dos puntos con Dos nomás. respecto a los niños haitianos, porque hay mucho que decir. Pero decía antes de ir a al tema comercial que todo lo que rodea a la inmigración haitiana tiene que ver con algo irregular, por decirlo bien sencillamente, digamos, oscuro, porque quienes entraban desde Haití, casi todos lo hicieron con visas de turista para quedarse después en Chile. Ya eso es una base irregular, pero eso lo sabía el gobierno. Quienes permitieron que entraran con esa visa de turista y se quedaran. Estamos hablando del gobierno de Michelle Bachelet II. Entonces, desde el origen, desde el fondo, desde la base, se empieza a tejer esta trama de inmigración que solo tiene que ver con irregularidades hasta llegar al escándalo de los niños haitianos que entraban con un tutor, 30 niños, con cédulas de identidad y además
que se repetían en varios niños, o sea, todo un manto irregular. Todo, lo que sí creo, y por eso también pienso que varias autoridades han salido a hablar, incluso autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, es que como cruzó el gobierno de Michelle Bachelet II, Sebastián Piñera y luego Gabriel Boric, nuevamente estamos ante una trama en que no creo que se va a llegar al fondo de la verdad de este asunto porque involucra a dos sectores políticos y son demasiadas instituciones metidas en esto. ¿Por Así qué? es. Porque el Ministerio Público ya estaba investigando el año 2017 una trama de tráfico ilegal desde Haití, cuando estaba a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores Mariano Fernández. ¿Qué es lo que hizo el Poder Judicial? Suspendió algunas causas porque como que no investigaron más. Entonces, aquí está, PDI, Ministerio Público y Poder Judicial también involucrados. No sé si por voluntad, por desidia Decide, o básicamente. porque hubo una orden desde la moneda en que investiguen, pero no tanto. No lo sabemos, pero sí sabemos números. La población haitiana en Chile pasó de 1.641 personas el 2012 a 179.000 el 2018 tras la política migratoria de Michelle Bachelet. En un momento determinado, por ejemplo, el año 2023 al 2024, que es el gobierno de Gabriel Boric, entraron 13.924, pero solo salieron 209. ¿Por qué le digo eso? Porque entraban con visa de turista. ¿No se supone que un turista tiene que salir? Y se quedaban, y todos sabían esto. ¿Y dónde viene esta política migratoria de Michelle Bachelet? Yo les voy a leer porque acá está todo explicado. Sí, no hay, ni siquiera es secreto. En su segundo gobierno anunció Michelle Bachelet, y esto fue aplaudido y apoyado por la derecha también del momento, po, por Chile Vamos, digamos. Plan Chile te recibe. ¡Ah, qué amoroso! ¡Qué lindo! Mira cómo me corre esta lágrima aquí. Aquí va, aquí Bueno, va. vamos, Mira, mira. vamos al Chile te recibe. El decreto, qué atroz. Mira. El decreto eliminaba el cobro de aranceles para la visa de menores de 18 años. También en ese minuto la cartera interior informó que estaban trabajando con las embajadas de Perú, Venezuela, Haití, Colombia, para simplificar y ordenar la entrega de certificados de nacimiento. Además, se detalló que la regularización consistía simplemente en la creación de una visa especial, para lo cual el único requisito será contar con el certificado de nacimiento legalizado en el país de origen, independiente de la situación de los padres, con la cual van a poder acceder a prestaciones de salud, beneficios educacionales. En esa circular, el Departamento de Extranjería y Migración de Chile instruye además sobre visación temporaria para niños y niñas y adolescentes, publicado el 2017. Además, se llenó la nueva política Chile te recibe de medidas administrativas adoptadas a través de decretos que modificaron instructivos, circulares, criterios consulares para el funcionamiento de la política migratoria. No solamente eso, sino que creó el Consejo de Política Migratoria, que era una instancia asesora de la presidencia para coordinar a todos los ministerios con esta política de migratoria chilena, donde su base era el derecho a emigrar independiente a quién usted fuera o de dónde viniera, etcétera. Y la última parte, porque está lleno de datos acá, que los encuentro interesantes para que la gente entienda que no se habla desde la nada, desde un vacío. Acá hay una política y una voluntad política que terminó, por lo menos en uno de estos casos que tiene que ver con que no tenemos idea en qué están los niños de haitianos que entraron. Y fíjate una cosa, este abismo que hay entre la palabrería y la acción, porque resulta que, ok, tenían estos conceptos de que la inmigración es un derecho y se creó toda esta maquinaria que tú estás contando, jurídica y política, bueno, pero luego no lo implementaron bien, pues. O sea, uno esperaría que si tú crees en un principio, ok, malo o bueno, luego estableces una maquinaria precisa para organizar eso bien, pero en vez de eso, crean organismos que la coordinación que no coordina nada, que leyes que no se siguen, que actos que no se ejecutan, y por lo tanto
Es ahí una vez más el abismo entre lo que se dice y lo que se hace, que ya, digamos, sobrepasa incluso la ideología, porque eso pasa también con la derecha. Se dice una cosa, se establecen organismos, se hacen declaraciones, o sea, se palabrea, porque todo esto es palabreo, pero luego no se ejecuta bien ni siquiera aquello en lo que tú crees. Porque si tú crees realmente en ese derecho a la inmigración, tú luego administras que eso se haga bien, pues. Pero no. Viene lo que en ese medio de prensa llaman el desorden administrativo, que en el fondo es el despelote de los que están en la administración. Si las administraciones no funcionan solas, es un cascarón vacío. Depende de quién llega a sentarse frente al escritorio. Pero en fin, y como tú dices muy bien, y esto ocurre en todo, no va a llegarse muy al fondo porque hay demasiadas personas de todos lados comprometidos, demasiados organismos, demasiados personeros de todos los sectores, y por lo tanto esto va a quedar en lo que siempre queda todo, una escandalera, una gritadera y luego un profundo silencio. Eso es lo que va a ocurrir con este tema. Porque, porque todo esto se fue desarrollando cuando no existía un contrapeso al poder de la izquierda, porque no existían ideas de ideas. Entonces, no por nada surgió ese concepto de la derecha cobarde. Cuando el 2015 o el 2016 Michelle Bachelet fue firmando todos estos decretos y esta política migratoria, no había fuerza en la derecha con una idea que dijera, momentito, ¿qué es esto de los brazos abiertos? Chile te recibe. Mira, el 2015, producto de que la gente estaba entrando con visa de turista, pero se quedaban en Chile, y todo el mundo sabía, si esto es una irregularidad tremenda. Bueno, se creó la visa temporaria por motivos laborales, firmada por Bachelet, que fijó lineamientos para política migratoria, pero ¿qué es lo que le puso esa firma? Esto tiene que tener un enfoque de derechos humanos, no discriminatorio e igualdad de acceso a los servicios en Chile. Dice que es necesario fortalecer lo construido con el propósito de ir igualando progresivamente los derechos de la población chilena y de quienes han optado por hacer una nueva vida en Chile. Acceso a la educación, cultura, trabajo, etcétera. Se hace muy relevante actualizar el marco normativo cuyos objetivos responden a concepciones sociales, políticas y económicas muy distintas a la actualidad firmado por el 2015 por Michelle Bachelet. Y cuando le preguntaron, con esto voy a terminar el tema de Michelle Bachelet, pero cuando le preguntaron por respecto a las irregularidades, que ya se empezaron a ver en el 2017, incluso está esta investigación de Fiscalía y el Poder Judicial, donde hay 2 peruanos que fueron sentenciados, ¿eh? Un chileno y 2 peruanos que entraban gente, creo que incluso fue la trama haitiana. Le preguntan, dice que entiendo que hubo gente que trató de hacer negocios con este tipo de cosas, dice Michelle Bachelet en su momento. Creo que se pasaban el dato de un lado a otro. Hubo gente que armó hasta unos charters, haciéndose la loca, en realidad sí. En pleno gobierno de Michelle Bachelet estaban todas las imágenes en el aeropuerto. Y cobraban, ¿ah? Tanto es así que la gente de oposición decía que yo recibía plata. Eso no tiene nada que ver, eso es mentira. Podría haberse regulado, pero la verdad es que mientras nosotros estuvimos ahí, nos parecía que era un fenómeno normal y que podía llegar gente. Y también llegaron venezolanos, dice Michelle Bachelet. ¿Y por qué habría que regular a los haitianos y no a los venezolanos? Lo que hicimos fue mandar una ley para definir mejor. Esa es la Ok. respuesta de Michelle Bachelet. Bueno, ahí está la Michelle Bachelet de cuerpo entero. Ahí están todos de cuerpo entero, se están revelando, están en pelota frente a la opinión pública, pero a su vez la opinión pública también va a olvidarse de esto en una semana o dos y vamos a estar con otro tema planteado por la izquierda probablemente. Y así es como este país ha funcionado desde que yo tengo memoria. Es un país cuyo coeficiente intelectual yo creo que es por debajo de 80, lo digo de frentón, así pierda visitantes de este programa. Total, a esta altura ya lo que sea. Alguien, no soy el único, también Nicole, hay que decir las cosas como son. Lo que nos pasa como nación, con los que llegan al poder, con los que manejan el poder, con los que no saben gestionar nada y son unos flojos de mierda que se sientan a recibir el sueldo. Todas esas cosas y muchas más. La falta de cuidado con los niños, la educación convertida en un desastre. Todo eso no cayó del cielo, sino que es resultado de la voluntad, de la decisión y de la manera de ser de toda la nación chilena. Porque esto no es una invasión. No llegaron extraterrestres a hacer todas estas cosas. Nacen del pool humano, del pool político, del pool cultural de Chile. Y son apoyados por chilenos.
y son votados por chilenos y son aplaudidos por chilenos, por el pueblo de Chile. Cuando hablan de autocrítica, que es una palabra que les encanta tanto a los comunistas y a los izquierdistas, las autocríticas, bueno, el país debiera mirarse el ombligo y decir, somos una calamidad y debiéramos cambiar esto completamente. Pero no lo vamos a hacer nunca. Vamos a echarle la culpa a otro, al partido X, a este gallo, al de más allá, que pueden ser por supuesto culpables, pero nosotros también, el resto también. Somos todos culpables, todos. Pero eso no tiene remedio. Y por eso, como tú dijiste, y aquí termino el programa, no va a pasar gran cosa con esta cuestión. Hay demasiado involucrado. Cuando hay Ay, demasiado involucrado, se cuidan rápidamente de buscar, en el mejor de los casos, un, digamos, el Cordero de Dios que barra los pecados del mundo y lo tiran al desierto a que se muera. Eso va a pasar. porque además hay un dato. ¿Por qué creo que no se va a llegar al fondo? El dato, sí, yo sé, el dato es el siguiente. No corresponde que el ministro de Defensa, por mucho que quiera poner paños fríos al tráfico de órganos, al tráfico ilegal de niños, el tráfico sexual, por mucho que quiera poner paños fríos, también salió hablando el ex director de migraciones de la época de Sebastián Piñera. No corresponde que un órgano del Estado descarte eventuales delitos cuando el Ministerio Público está organizando, está investigando en base a distintas hipótesis, donde no han descartado esos delitos. Si los descartan, vamos a estar muy contentos porque significa que esos niños haitianos no fueron parte de, de tráfico de niños, ok. Pero el Ministerio Público hoy trabaja en hipótesis y el Ministerio Público, estoy leyendo, está investigando asociación criminal, falsificación y uso malicioso de documentos públicos, cohecho, lavado de activos y tráfico de inmigrantes. Hay una diferencia técnica, jurídica, tráfico de personas, ya sean niños o adultos, a tráfico de inmigrantes. Me parece, por lo último que he leído en los pocos días, que más bien se enmarca en tráfico de inmigrantes, no de trata. Ok, si es eso, muy bien, pero no se pueden descartar delitos, menos un órgano del Estado como el ministro de Defensa, aunque quiera poner paños fríos, porque la investigación de fiscalía se tiene que desarrollar libremente, ¿o no? No, pero todo eso lo llaman desorden administrativo nomás para seguir poniendo no solo paños fríos, sino que ya un refrigerador encima. Bueno, una vergüenza en nuestro país en muchos sentidos, la verdad, hay que decirlo una vez por todas. La posible redención parte por reconocer los pecados a fondo y no a medias. Bueno amigos, con esto termino el programa. Sé que me he ganado más enemigos y he perdido más visitantes al canal, pero bueno, está bien. Es el costo que se paga y se acabó nomás, po. ¿Qué quieren que Oye, les diga? yo no sé si me No, he ganado más enemigos o amigos, no tengo idea, eso no lo he calculado todavía, pero debo haber perdido sí, algunos, ¿o pero no? no cabe duda, pues si en este país, si tú quieres tener amigos, tenéis que ser mentirosa, tenéis que decir lo que dice todo el mundo, tenéis que ser una mediocre de mierda, entonces ahí te ganas a hartos amigos, de todas maneras. Puede ser. Bueno amigos, a propósito, muchas gracias por haber estado con nosotros. Perdonen mi tono fuerte, pero es que yo soy un ser humano y me indigno ya de viejo uno ya está cabreado de ver siempre lo mismo, la misma forma de funcionar tan penca. Bueno, ojalá que haya algún sector de población que sea distinto y que ayude a poner de en pie este país que ya ha llegado al fondo en muchos sentidos. Ya, será hasta mañana. Muchas gracias, estimados amigos, y nos estamos viendo, pues. El Chao, jueves nos chao. vemos. Chao.